Dentro de las organizaciones de desarrollo social, la mayor parte de las actividades de monitoreo y evaluación se llevan a cabo con fines básicos de gestión de proyectos o programas. Esto incluye rastrear los recursos, garantizar que se utilicen adecuadamente, abordar los problemas a medida que ocurren, aprovechar las oportunidades y garantizar que los proyectos y programas se gestionen de manera eficaz para que puedan lograr los mejores resultados posibles. En la actualidad, existe un debate sobre si el monitoreo y la evaluación deben llevarse a cabo principalmente para la rendición de cuentas o para el aprendizaje. No siempre es fácil ver la diferencia entre aprendizaje y gestión de proyectos o programas, ya que no existen definiciones comúnmente acordadas para estos términos. A menudo existe un alto grado de superposición. Otra área de superposición es la que existe entre el monitoreo y la gestión. En proyectos y programas relativamente simples suele haber un alto grado de superposición entre ellos. Ambos requieren la recopilación y el análisis periódicos de información en el día a día para poder realizar un seguimiento eficaz de los recursos y entregar actividades y productos. Muchas actividades de seguimiento, como visitar proyectos sobre el terreno, hablar con los beneficiarios, implementar mecanismos de queja, etc., no se pueden distinguir de las buenas prácticas de gestión. El monitoreo y evaluación centrado en los cambios de mediano a largo plazo generados a través de un proyecto o programa también puede contribuir a la toma de decisiones de gestión. Sin embargo, es más probable que esto sea periódico, por ejemplo, después de una revisión o evaluación, que continuo. La gestión de proyectos implica la recopilación y el análisis periódicos de información y su uso para tomar decisiones inmediatas. Por ejemplo, si una organización sabe que debe entregar suministros a los agricultores el miércoles, pero aún no los ha recibido el lunes, sabe que debe buscar esos suministros o cancelar la distribución. En este caso hay acción inmediata, aunque implica poco aprendizaje. Sin embargo, si una organización descubre que es más probable que las mujeres asistan a las reuniones comunitarias cuando se celebran por la tarde que por la noche, puede mejorar la participación de las mujeres en un proyecto reprogramando las reuniones. Entonces podría valer la pena registrar esta información para el beneficio futuro del proyecto, pero también para otros proyectos dirigidos por la organización o proyectos similares dirigidos por otras organizaciones. Este es un ejemplo de donde se superponen la gestión de proyectos y el aprendizaje. Del mismo modo, aunque el aprendizaje dentro de un proyecto puede usarse para tomar decisiones dentro de ese proyecto, a veces no tiene aplicabilidad inmediata. Por ejemplo, un proyecto podría descubrir que se produjeron retrasos innecesarios por no involucrar a ciertas partes interesadas en las primeras etapas del proceso. Incluso si es demasiado tarde para cambiar esto y, por lo tanto, la información no sirve para la gestión inmediata del proyecto, aún podría valer la pena registrar el aprendizaje para que pueda aplicarse en proyectos futuros. El tipo de monitoreo que necesitan las organizaciones de desarrollo depende en gran medida del tipo de proyecto. Los proyectos varían enormemente, pueden ser independientes o formar parte de un programa de trabajo más amplio, pueden implicar una pequeña subvención o una de muchos miles de dólares, pueden ser financiados por un único donante o por muchos donantes, o ninguno, pueden ser realizados por una organización directamente o a través de un socio, pueden implicar muchas formas diferentes de trabajar, por ejemplo, prestación de servicios, promoción, desarrollo de capacidades, entre otros, y pueden implementarse en muchos sectores diferentes, como la salud, la educación, producción o medios de vida. Todas estas diferencias influyen en el tipo de seguimiento requerido para fines de gestión, por lo cual es difícil de generalizar. Algunas de las prácticas de monitoreo más comunes incluyen rellenar formularios y plantillas diseñados para recoger y registrar datos cuantitativos periódicos, como el número de personas que asisten a las reuniones, la cantidad de ahorros recaudados a través de grupos de autoayuda, el número de semillas desembolsadas, etc. Realizar reuniones periódicas del personal, del proyecto o de la comunidad y registrar las actas. Realizar y registrar visitas de campo al ámbito del proyecto. Registrar los resultados de los procesos de recopilación de datos, como entrevistas, discusiones de grupos focales y observación. Llevar diarios o cuadernos del personal para registrar comentarios, opiniones y eventos, y recopilar fotografías, vídeos, recortes de prensa u otros productos multimedia.
La mayoría de las organizaciones de desarrollo también producen informes de seguimiento periódicos, que resumen la información recopilada y la presentan a los gestores del proyecto de una forma que les permita tomar decisiones. Los informes de seguimiento básicos suelen cubrir un resumen de los productos y resultados, actividades realizadas y recursos utilizados, progreso realizado durante un periodo, desafíos o áreas de preocupación, cambios externos que afectan a un proyecto o programa o que podrían afectarlos, recomendaciones para el cambio, áreas que requieren mayor investigación, lecciones aprendidas que pueden ser útiles para el proyecto o programa u otros proyectos, y otras observaciones de interés. Gran parte del monitoreo y evaluación para la gestión de proyectos o programas se ocupa del seguimiento de actividades, listas de verificación, indicadores, preguntas y acciones. Esto a menudo se hace creando formatos simples que enumeran los elementos que se deben rastrear en una columna de la izquierda y luego brindan espacio para que el personal registre observaciones o mediciones dentro de cada fila. Algunos de los formatos de seguimiento comunes que podemos distinguir son: actividades. Para planificar en detalle la implementación de un proyecto o programa, la estrategia a menudo se divide en un plan de actividades operativas o un conjunto de planes. Esto permite que todos sepan qué se debe hacer, cuándo y quién. Los planes de actividades normalmente los desarrolla la organización que implementa un proyecto. Así, por ejemplo, dentro de un programa grande puede haber muchos planes de actividades diferentes diseñados por diferentes organizaciones que implementan proyectos. El tipo más común de plan de actividades utilizado por las organizaciones de desarrollo se llama diagrama de Gantt. Este es un gráfico que muestra una secuencia de diferentes actividades. Consta de una línea de tiempo, una lista básica de actividades y una barra o conjunto de barras para cada actividad que muestra cuándo se realiza y cuánto dura. Luego se elabora un informe de seguimiento básico basándose en el diagrama de Gantt cada semana, mes o trimestre. Los informes generalmente cubren cada una de las diferentes actividades. Si la implementación real no coincidiera con el plan, este se revisaría en consecuencia. Listas de verificación. Las listas de verificación son otra forma común de seguir el progreso. Las listas de verificación pueden consistir en actividades con plazos determinados, pero también pueden consistir en acciones que deben realizarse de manera continua y regular, por ejemplo, leer informes de campo, atender quejas del personal o de los beneficiarios, o garantizar que los fondos se desembolsen regularmente a tiempo. Muchas organizaciones se adhieren a diferentes estándares, como los estándares humanitarios básicos o los códigos de conducta de las ONG. Estos suelen ser monitoreados y registrados de manera constante utilizando un conjunto de listas de verificación simples. Indicadores. La mayoría de los sistemas de monitoreo y evaluación implican el desarrollo de indicadores que muestran el logro de productos, resultados y, a veces, impacto. Los indicadores de proceso también se utilizan ampliamente, ayudan a mostrar el progreso interno realizado por un proyecto o programa. A menudo, estos indicadores se especifican en un marco lógico o en cualquier otra forma de planificación de un proyecto. Una matriz utilizada para realizar un seguimiento de los indicadores normalmente contendría el indicador, la meta para el periodo y el espacio para registrar los resultados. Una hoja de seguimiento de indicadores también podría contener cifras de referencia para el indicador, metas acumuladas, calificaciones sobre si se han alcanzado o no las metas, espacio para comentarios u observaciones, o cualquier otra información relevante. Preguntas. Si bien la mayoría de las organizaciones desarrollan indicadores básicos de seguimiento, pocas utilizan preguntas en los sistemas de seguimiento. Sin embargo, las preguntas a menudo pueden ser tan útiles, si no más, que los indicadores. Una pregunta de seguimiento es cualquier tipo de pregunta diseñada para establecer el progreso de un proyecto o programa, como por ejemplo, ¿se están llevando a cabo bien las actividades del proyecto, como la capacitación? ¿Los servicios del proyecto están llegando a los más necesitados? ¿Están las comunidades participando activamente en los proyectos o son simplemente receptores pasivos? Este tipo de preguntas son importantes ya que pueden complementar el tipo de información recopilada a través de indicadores cuantitativos. Una forma alternativa de hacerlo es establecer indicadores cualitativos, como hasta qué punto la capacitación se está llevando a cabo bien, o hasta qué punto los servicios del proyecto llegan a los más necesitados.
Las preguntas de seguimiento deben cubrir las cuestiones que los gestores del proyecto necesitan conocer para ayudarles a tomar decisiones periódicas. Una vez más, una forma sencilla de realizar un seguimiento de esta información sería enumerar cada pregunta en un formato y luego proporcionar espacio para que el personal registre opiniones u observaciones de forma regular. A veces, las preguntas se pueden utilizar solas, en otras ocasiones los indicadores son más útiles. Y, a menudo, se requieren ambos para proporcionar una imagen completa de lo que está sucediendo. Acciones. El propósito del seguimiento regular de los proyectos es, en última instancia, proporcionar información para la toma de decisiones de gestión. La forma en que se toman las decisiones depende de muchas cosas, incluido el tipo de organización que realiza el seguimiento, el tipo de proyecto o programa, si un proyecto es participativo o no, y muchos otros factores. Pero cualquiera que sea el contexto, siempre es importante contar con un sistema para responder a las conclusiones, recomendaciones y acciones. Estos pueden variar desde simples cambios operativos, como cambiar los horarios de las reuniones o ajustar el nivel de crédito proporcionado a diferentes grupos, hasta acciones diseñadas para abordar preocupaciones importantes, como el posible uso indebido de fondos o preocupaciones de que algunos grupos pueden ser excluidos de un proyecto o programa. Muchas organizaciones utilizan hojas de seguimiento, a menudo denominada plan operativo. Se trata de columnas para registrar las acciones, las personas responsables de llevarlas a cabo, los plazos requeridos, las acciones que han tomado y los resultados de esas acciones. Este tipo de plan de acción también se utiliza comúnmente después de las evaluaciones para comprobar que recomendaciones formales se han puesto en práctica. Gestión participativa. El tipo de seguimiento requerido para los fines de gestión es relativamente sencillo si una agencia está implementando un proyecto simple en un lugar específico. Pero, algunas veces pueden llegar a ser más complejas. En primer lugar, muchas organizaciones alientan a los diferentes actores involucrados, incluidos los beneficiarios, a participar en el diseño, planificación e implementación de proyectos. A veces esto significa que los beneficiarios asumen la responsabilidad de monitorear o actuar en base a la información de monitoreo. En segundo lugar, muchas organizaciones más grandes desde otros países operan a través de organizaciones asociadas, actuando como contrapartes ejecutoras. En estos casos, el seguimiento y la toma de decisiones de gestión asociada a menudo se dividen entre muchas organizaciones diferentes. En tercer lugar, las organizaciones suelen trabajar a través de redes y asociaciones informales, particularmente cuando trabajan en áreas como la investigación o la influencia en políticas. En cada caso, las diferentes partes interesadas deben tener muy claro quién está monitoreando qué y quién tiene la responsabilidad de actuar en función de cualquier hallazgo. A veces esto se puede hacer de manera informal, pero en situaciones más complejas es importante desarrollar protocolos claros para garantizar que todas las agencias sepan quién es responsable de monitorear los diferentes aspectos de un proyecto o programa, qué información debe compartirse con otros y quién es responsable de tomar decisiones y dar seguimiento sobre esas decisiones. La mayor parte de la literatura sobre monitoreo y evaluación en los círculos académicos se ocupa de cómo evaluar los resultados de proyectos y programas. Hasta hace poco, gran parte de esto se refería exclusivamente a la evaluación. Incluso cuando se menciona el monitoreo, suele estar relacionado con el seguimiento de los resultados, cuyo objetivo es identificar los cambios producidos por un proyecto o programa de forma continua mediante la medición de los indicadores de productos, resultados y, a veces, de impacto. Sin embargo, en nuestra experiencia, a menudo nos enfrentamos a múltiples formas de hacer monitoreo que rara vez reciben mucha atención, pero que son procesos de gestión esenciales. Algunas que podemos mencionar son: el monitoreo de actividades está diseñado para planificar y realizar un seguimiento de las actividades de forma regular, utilizando planes de actividades como diagramas de Gantt. En muchas organizaciones la planificación y el seguimiento de las actividades se llevan a cabo mensual, semanalmente o incluso diariamente. El monitoreo financiero está diseñado para realizar un seguimiento de los presupuestos, los flujos de efectivo, las adquisiciones y otros aspectos financieros de un proyecto, y realizar ajustes periódicos cuando sea necesario. Se espera que la mayoría de los gerentes de proyectos produzcan proyecciones presupuestales de forma periódica y luego supervisen estos presupuestos continuamente.
El monitoreo de situación se ocupa de monitorear los cambios en el entorno político o socioeconómico local, regional o nacional que podrían afectar un proyecto o programa. El monitoreo de beneficiarios tiene como objetivo rastrear las percepciones de los beneficiarios del proyecto o programa. A menudo incluye mecanismos de retroalimentación de los beneficiarios, así también como mecanismos de quejas de los beneficiarios. El seguimiento de los beneficiarios es un tipo específico de monitoreo y evaluación participativo y puede requerir mucho tiempo y recursos para funcionar bien. El monitoreo de cumplimiento está diseñado para garantizar el cumplimiento de aspectos como las regulaciones de los donantes, los requisitos de subvenciones o contratos, las regulaciones gubernamentales y los estándares éticos. Muchas organizaciones, especialmente aquellas que operan en programas humanitarios, se encuentran sujetas a varios códigos de conducta que deben ser monitoreados periódicamente. El monitoreo de contratos cubre el seguimiento de memorandos de entendimiento y contratos. A menudo es necesario vigilarlos de cerca para ver si se están siguiendo correctamente. A veces esto se expande al monitoreo de relaciones clave, incluidas las relaciones de las organizaciones con los gobiernos o donantes clave. Para las organizaciones contrapartes ejecutoras, el seguimiento de las relaciones con las organizaciones cooperantes más grandes también puede considerarse esencial para un proyecto o programa. El monitoreo de la calidad consiste en garantizar la calidad del trabajo realizado y de cualquier producto o servicio entregado a las partes interesadas. Muchas agencias de desarrollo más grandes tienen equipos y procesos de garantía de calidad que están bastante separados de los equipos de monitoreo y evaluación. El monitoreo de medios a menudo lo llevan a cabo organizaciones que participan en actividades de promoción o de influencia en políticas, o aquellas que simplemente quieren saber si ellos o su trabajo están siendo mencionados o citados en los medios, incluidas las redes sociales. El monitoreo de la logística abarca cuestiones como la compra, asignación y mantenimiento de locales y transporte, el uso de equipos, el mantenimiento de existencias y otras formas de administración. El monitoreo del personal se ocupa de monitorear el desempeño del personal y los voluntarios que trabajan en un proyecto o programa, asegurándose de que se estén desempeñando bien y de que estén cubiertas sus necesidades, incluidas aquellas de desarrollo profesional. En algunas situaciones, especialmente humanitarias, garantizar la salud y la seguridad del personal mediante salvaguardias también es un elemento esencial a monitorear. El monitoreo de riesgo se ocupa del seguimiento de los riesgos y supuestos clave del proyecto o programa, como los contenidos en marcos lógicos o herramientas de planificación similares. Muchas organizaciones mantienen un registro de riesgos para monitorear lo que se hace al respecto. El monitoreo de acciones están diseñados para monitorear las acciones de gestión y ver si las recomendaciones y decisiones se han implementado o no. Finalmente, a menudo se considera importante monitorear el sistema de monitoreo. Esto es para garantizar que siga siendo adecuado para su propósito y que siga entregando el tipo y la calidad de información necesarios para permitir decisiones de gestión oportunas. Las organizaciones utilizan periódicamente todas estas áreas de monitoreo para garantizar que los proyectos y programas se gestionen de manera oportuna y eficaz. Sin embargo, cuando las personas hablan o escriben sobre monitoreo y evaluación, a menudo no reconocen la importancia de estas funciones. Esperamos que el video les haya gustado. Si es así, por favor ayúdanos dándonos un like y comparte nuestro video entre tus amistades. Para cualquier duda o consulta pueden dejarla en los comentarios, con mucho gusto las estaremos respondiendo.